Vamos a comenzar el webinar de José Manuel Muñoz Vela sobre retos legales de la transformación digital y la integración de tecnologías disruptivas en los negocios. Como sabéis, o como viene siendo costumbre, este webinar se va a grabar y se va a poner en nuestro canal de Vimeo para todos vosotros, y estará disponible, entiendo que aproximadamente la próxima semana. Con los datos de conexión al webinar se han enviado también los datos para obtener las CPs a aquellos que las necesitéis. Por lo tanto, solo tenéis que conectaros, contestar, si no me equivoco, son 2 preguntas de las 3 de forma correcta y obtendréis las CPs necesarias. Os presento brevemente a José Manuel para aquellos que no lo conozcáis. Es abogado especialista en Derecho Digital y Tecnológico, Ciberseguridad y Compliance, con una trayectoria profesional de más de 20 años de experiencia de ejercicio de la abogacía a nivel nacional e internacional en las áreas indicadas, y actualmente es director jurídico de Adequate Corporation. Bueno, José Manuel es amigo mío de hace bastantes años, es asociado de ISACA Valencia, es CISA, CISEM, CIGUIDE, CIRRISC, DPO y bueno, seguro que alguna cosa más, como podéis ver en la diapositiva que ahora mismo está mostrando. Y bueno, pues tiene por delante 50 minutos para explicarnos esto de los retos legales de la transformación digital y la integración de tecnologías disruptivas en los negocios. José Manuel, te dejo el micro abierto y todo tuyo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos los que estáis ahí detrás. Permitirme que os tutee, porque al fin y al cabo pues me siento en casa y con mis compañeros también, ¿no? de ISACA, y de alguna manera, pues bueno, si me lo permitís, durante todo lo que se va a hacer esta sesión, pues permitir que os tutee. Bien, lo primero es expresar mi agradecimiento por la invitación que me ha hecho ISACA para impartir este webinar. Y agradecimiento doble, uno por la oportunidad de compartir estos 50 minutos con vosotros, y también por hacerlo en la que considero mi casa desde hace muchísimos años, y con la que he participado y colaborado pues prácticamente desde el año 2006, desde su nacimiento y el nacimiento del chapter, en este caso en Valencia. Bien, pues darle a un abogado 50 minutos para hablar de algo, casi ya os digo que se me va a quedar corto, pero voy a intentar en esos 50 minutos pues daros una visión global e internacional de todas estas cuestiones que están concentradas en algo tan amplio como son los retos legales de lo que supone la transformación digital y la integración de las tecnologías disruptivas en los negocios. Bien. La primera reflexión es quizás dar un pasito lateral y primero empezar a hablar de dónde estamos y dónde operamos. Operamos en el ciberespacio. Un ciberespacio de 3 conceptos que tenemos que tener muy claro. Primero, el concepto sociedad. Una sociedad es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, pero no hace falta que convivan ni en un espacio concreto ni en un territorio determinado, conforme a su propia definición. Sin embargo, sí que necesita esas normas comunes. La cuestión es que esas normas es el ordenamiento jurídico. Estamos en un ciberespacio donde hay una sociedad, existe una sociedad digital, pero sin embargo, el ordenamiento jurídico, es decir, ese conjunto de normas, por definición, no es un conjunto de normas que rija en un ámbito internacional, sino que por el principio de territorialidad lo que nos encontramos es que esas normas siempre son territoriales, es decir, están limitadas a un territorio y espacio concreto y tiempo determinado. Por otra parte, frente a sociedad y ordenamiento jurídico tenemos el ciberespacio, un espacio virtual, un espacio sin fronteras, sin límites territoriales, donde conviven millones de máquinas, personas, empresas, asociaciones, fundaciones, entes con sin personalidad jurídica, gobiernos, nuevos agentes con personalidad electrónica, como incluso los robots. Es decir, y este es el escenario donde convivimos diariamente todas las personas y todas las empresas y todas las entidades públicas que en este caso interactúan en todo lo que es economía y sociedad digital. Todo esto nos hace plantearnos algunas preguntas, es decir, y en ese ciberespacio en el que vivimos, ¿qué ley aplicar? Y si tengo un problema, ¿ante qué juzgado tengo que acudir a resolver mis problemas?
Y sobre todo, es decir, ante todo esto que es el ciberespacio, ¿quién y cómo debe ejercer el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial? ¿Quién? ¿Qué país? ¿Qué entidad? ¿Qué institución? Es decir, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Bien, en esa sociedad digital y no digital, pues evidentemente las personas, las entidades, se desarrollan relaciones, acciones, conductas que pueden ser aceptables, que pueden ser no aceptables, que pueden ser ilegítimas, conflictivas, lesivas, ilícitas, delictivas, etc., etc., etc. Y la cuestión es, bueno, y a todo eso, esas normas que deben de servir de gobierno para una sociedad, ¿dónde están? Bien, de eso vamos a hablar. Es decir, vamos a hablar de esas normas que tenemos que aplicar en un ciberespacio donde cada vez más confluye tanto la dimensión física como la dimensión virtual. El contexto actual en el que estamos es estresante, es decir, estresante sobre todo para quienes están más alejados de él. Vivimos en un contexto actual donde no paramos de escuchar la palabra revolución, la revolución o la cuarta revolución industrial, la industria 4.0. ¿Realmente estamos en la 4? ¿No estamos ya en la 5? ¿Quizás en la 6? Hablamos de un entorno continuamente dinámico, en cambio constante. Y en ese contexto es donde nos encontramos con ese concepto que empezó como esas buzzwords o palabras de moda, ¿no? Esas etiquetas que en tecnología pues de repente irrumpimos y pensamos que el resto de la humanidad pues son conocedores de lo que significan y a veces pues tenemos una cierta responsabilidad en hacer legible lo ilegible, ¿no? Y bueno, irrumpió la palabra transformación digital y estamos en ese proceso, pero la primera pregunta que os planteo es decir, transformación digital en la era postdigital, es decir, si analizamos, luego lo veremos, algunos de los últimos informes de este mismo año sobre cuál es la situación actual de la transformación digital y hacia dónde vamos, es decir, análisis sobre las tendencias, empezamos a hablar cada vez más de una era postdigital, de una era donde todo aquello que conocíamos en el ámbito digital, cuando hablábamos de deshumanización de los procesos, cuando hablamos de inteligencia artificial, vemos como todo de nuevo está dando un giro, y un giro absoluto hacia la personalización y hacia la humanización cada vez más de los servicios. Luego hablaremos con un poquito más de detalle de ello. En este contexto de transformación digital tenemos los tres pilares esenciales. Por un lado, el negocio, que es el centro absolutamente de todo. Es decir, todo lo que haga, todo lo que transforme, toda la tecnología disruptiva que integre, tiene que tener un fin, que es el negocio y alcanzar los objetivos de negocio. Por otro lado, tengo la tecnología, aquello que me tiene que ayudar a conseguir mis objetivos de negocio. Pero por otra parte, tenemos el marco jurídico, es decir, las reglas de juego para donde tengo que actuar, donde voy a contextualizar todo eso que yo pretendo hacer como negocio y como empresa. Hablemos de ellas. Negocio. El negocio en el ciberespacio, el negocio en el mundo digital, el negocio en la sociedad digital. Bien, si hacemos una síntesis DAFO, el ciberespacio lo que ha convertido es, y ha traído es una cantidad importantísima de oportunidades. Cualquier empresa está operando ya dentro de un mercado mundial. Es decir, cualquier empresa, por muy pequeña que sea, tiene delante de sí un mercado mundial, pero eso a la vez que supone oportunidades, supone amenazas. Supone que estamos también ante una competencia mundial. Tenemos también un problema de visibilidad en ese ciberespacio. Tenemos también problemas jurídicos. ¿Qué ley aplicamos si tenemos un problema? ¿Qué jurisdicción o juzgado tenemos que acudir si hemos tenido un problema? Es decir, por una parte, nos plantea oportunidades como negocio, nos plantea amenazas. Dentro de lo que ha supuesto el ciberespacio y la sociedad digital, la economía digital para distintos sectores empresariales, ha traído todo tipo de oportunidades. Y ojo, sectores tradicionales como sectores que incluso ya se les daba por muertos, ¿vale? Es decir, ejemplos, pues por ejemplo, el mercado del arte tradicional estaba en una situación crítica. Sin embargo, lo que es el mercado digital lo ha relanzado y estamos hablando de que las ventas del mercado del arte tradicional online han alcanzado los 4.221 millones de dólares en el último año. La música, sector en declive. El streaming, que supuestamente iba a ser su espada de Damocles, sin embargo, lo ha servido para relanzarlo. Otros sectores como el vídeo, donde está Blockbuster. Es decir, el streaming ha relanzado el mercado del vídeo y nos encontramos con Netflix o Amazon Prime. El mundo del videojuego, es decir, ha revolucionado el sector digital, el mundo del videojuego, un sector que con independencia de crisis, recesiones, etcétera, no ha dejado de crecer y sigue creciendo. El mundo de los eSports, por ejemplo. De hecho, la Comisión Europea ha cifrado el mercado digital único en 415.000 millones de euros adicionales
en actividad económica y 900.000 empleos hasta 2020. Nada más y nada menos. Y en ese contexto, pues tenemos que hablar de organizaciones tradicionales y organizaciones de crecimiento exponencial o organizaciones exponenciales, es decir, el concepto de empresa tradicional frente al concepto de empresa que alquila coches pero no tiene coches, por ejemplo. Es decir, todo lo que hablamos hoy en día que son lo que llamamos unicornios, ¿no? Dentro de lo que es el sector digital. Una de las patas que hemos visto es el negocio. Ahora hablemos de la otra, la tecnología. La tecnología nos encontramos ante todo este abanico de conceptos que han ido irrumpiendo, que nosotros, los que trabajamos en esto, profesionales del mundo de la abogacía digital, de la seguridad, de la auditoría, del gobierno IT, es decir, estamos muy acostumbrados, pero que si salimos al contexto de ese 98% de empresas que no pertenecen al sector directamente digital, que pertenecen al sector PYME y que son ajenas a todos estos conceptos, algunos no lo entienden. No lo entienden y no saben cómo eso puede tener una aplicación en su negocio. Con lo cual, el empresario se encuentra ante este escenario de nuevos conceptos que debe de entender que tiene y que una vez entendidos tiene que ver cómo eso puede aplicarlo a su negocio. Y frente a todo este escenario en el que vivimos las empresas y vivimos, ojo, los profesionales del derecho, bien, nos encontramos con este escenario cambiante, disruptivo, revolución, y la realidad es que frases como esta la habrán oído o la habréis oído en múltiples ocasiones. Durante los próximos 5 años el mundo va a cambiar tanto como en los últimos 5.000. Pero ¿y el derecho? ¿Y el marco jurídico? ¿Y la legalidad? ¿Va a cambiar también a toda esa velocidad y velocidad creciente? La realidad es que no. De hecho, hoy en día seguimos resolviendo problemas con las grandes tecnológicas, a veces teniendo que utilizar instrumentos de hace 2 siglos, códigos civiles, códigos de comercio de hace 2 siglos, incluso en ocasiones instituciones y figuras jurídicas de no hace 2 siglos, sino hace más de 21. A ver, instituciones del derecho romano y normas creadas en el derecho romano, nada más y nada menos. Eso nos dice 2 cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que quizás el legislador de entonces no fue tan malo, cuando todavía hoy esa sociedad resuelve sus problemas con esas normas. Pero también nos dice algo negativo. Sí, señores, es decir, necesitamos nuevos marcos jurídicos y sobre todo que el legislador cambie el chip, que no legisle sobre novedades, sino sobre tendencias, que no legisle sobre lo que ya está, sino sobre lo que vendrá. Y de una manera lo suficientemente general para poder dar cabida y dar solución a los problemas que vendrán. Bien, ese es el escenario, legislar sobre tendencias y no sobre novedades. Y ante todo esto, pues nos encontramos este marco de transformación digital y de irrupción de tecnologías disruptivas que el empresario pues, debe de incorporar a su empresa, a su organización. ¿A quién afecta todo esto, la transformación digital? A todos los sectores, todos, absolutamente todos. Empezando primero sector público, sector privado. Esto afecta también al sector público. Esto no es algo exclusivo del sector privado. Y el empresario ante la transformación digital, si nos vamos un poco al mundo del cine, pues el empresario se encontraría así. Se encontraría en esta situación y dándole un pequeño giro a todo esto, pues utilizando este mismo cartel de esta película, pues esta sería la situación del empresario. Es decir, de repente me encuentro ante todo este conjunto de nuevos conceptos, nuevas tecnologías que algunas ni las entiendo, que no sé cómo tengo que aplicarlas a mi negocio y que quizás pues mis consultores y mi departamento de TI pues tampoco está enlazando directamente todas esas tecnologías con realmente lo que quiero ser. Esta es la situación. Y en ese contexto, pues tenemos que hablar también un poco de esas tecnologías que consideramos pues más relevantes o las de mayor impacto en el momento actual, tanto generales como sectoriales. Si hablamos de tecnologías relevantes o disruptivas, hago muchas veces referencia a este informe, entre otros muchos que vamos a ver. Es un informe de ICEM y ESIC, en el que hablas sobre cuáles se consideran las tecnologías más relevantes y más disruptivas de la economía digital. Por un lado, se habla de las tecnologías relevantes en la actualidad y se habla de relevancia en función de que son las más extendidas, las más implementadas y con mayor demanda en servicios profesionales y servicios relacionados. Por ejemplo, pues Big Data, Cloud, ciberseguridad, luego hablaremos de ello. Y luego disruptivas.
Veremos luego algunas conclusiones de esos informes. A modo de ejemplo, para que veamos un poco la velocidad a la que funcionamos y vamos en este momento, 2018. Esto sería una fotografía de pasado. Las 7 tecnologías más relevantes en la economía digital, conforme al estudio que os acabo de mencionar y que está referenciado al pie, es IoT, blockchain, big data, cloud, inteligencia artificial, realidad virtual y ciberseguridad. Si hablamos, por ejemplo, del informe que publicó el MIT también en el año 2018, nos hablaba de lo que se consideraba las 10 tecnologías emergentes. Claro, hablaba, por ejemplo, de cosas como las impresiones de metales en 3D o la ciudad sensible. Bueno, estamos ya ahí. Hoy ya imprimimos edificios directamente, digitalmente, por ejemplo. Si nos vamos a la situación actual, ya no 2018, sino a la situación actual, aquí citar 2 informes. El informe de McKinsey y denominado... el informe de McKinsey, el informe de KPMG, Technology Industry Innovation Survey 2019. Aquí nos habla de cuáles son las tecnologías que mayor impacto han tenido en la transformación del mundo de los negocios en 2018. ¿Vale? Y esas tecnologías son IoT, automatización robótica de procesos, inteligencia artificial, robótica, blockchain, AR y VR, es decir, realidad aumentada, realidad virtual, que eso es que ha superado el concepto, es decir, estamos hablando ya de realidad extendida, esa convergencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Hablamos de redes sociales y tecnologías colaborativas, biotecnología, salud digital y genética y plataformas de mercado bajo demanda. Estas son las tecnologías que realmente han tenido mayor impacto en 2018. Pero ahora ya no hablemos del presente, hablemos del futuro, ¿vale? De las tendencias, las dark, inteligencia artificial, computación cuántica, blockchain, realidad virtual, que insisto, hay que superar el concepto de realidad virtual, estamos ya en realidad extendida. Y para ello, pues aquí os cito el último informe de Accenture sobre cuáles son las tendencias tecnológicas. Tendencias tecnológicas que aquí enlazo con el título de mi presentación, es decir, transformación digital en la era postdigital, es decir, estas tendencias tecnológicas se están centrando en la mayor personalización, en la humanización de determinados aspectos y procesos vinculados al mundo digital. Y de nuevo vuelvo a poner en la primera línea blockchain, inteligencia artificial y computación cuántica. ¿Vale? Bien, algunos ejemplos. ZOZOTOWN, ¿vale? La mayor empresa de e-commerce de Japón, que es capaz a través de sus Zozo Suites, que son trajes de neopreno ajustables a la persona, toma las medidas, capta todos los datos biométricos y con la aplicación lanza esos datos biométricos y en menos de 10 días la persona tiene la prenda en su casa totalmente a medida. Por ejemplo, Sam's Club, una cadena de tiendas de venta al por mayor en Estados Unidos, ha desarrollado una aplicación basada en Machine Learning que lo que permite es que, utilizando los datos de compra anteriores de clientes, pues completa automáticamente su lista de compras. Es decir, personalización, personalización y personalización. Esa es la tendencia. A nivel sectorial, en cuanto a tecnologías de mayor impacto, pues vamos por sectores. Industria farmacéutica, Big Data, inteligencia artificial. Aquí os remito uno de los últimos informes recientemente publicados. Transporte y logística, blockchain, IoT y Big Data. Totalmente. Banca y fintech, blockchain, inteligencia artificial y Big Data. Y videojuego, cloud. Cloud, la plataforma Google con su plataforma Stadia, que va a ser videojuegos en cloud, va a revolucionar de nuevo el mundo del videojuego. Es decir, todo esto son tecnologías que tienen impacto y que han sido las de mayor impacto. En este sentido, pues bueno, aquí me he permitido recoger pues algunas de esas afirmaciones, ¿no? De las que creo que alguno pues tiene que reflexionar, incluyendo una que he puesto abajo, en el que no me sentía cómodo citándome a mí mismo, aunque a veces luego por ahí me encuentro en mis citas por ahí en algún sitio, pero bueno, es decir, afirmaciones que son para reflexionar, sobre todo Stephen Hawking, ¿no? En este sentido, pues hizo alguna de esas afirmaciones que siempre pues, nos quedaremos con ellas, ¿no? Es decir, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Esa es la inteligencia, esa es la inteligencia que tiene que aplicar el empresario. Saber dónde está y, sobre todo, ser consciente de la velocidad del cambio actual, velocidad creciente y constante. A partir de ahí, voy a seguir bajando y me voy a circunscribir al objetivo de estos minutos que tengo con vosotros, que es no tanto hablar de transformación digital y de tecnología, sino sobre todo hablar de aquellos aspectos jurídicos pues, más relevantes y los desafíos jurídicos que comporta la transformación digital
y sobre todo la integración de estas tecnologías en determinados sectores, insisto, tanto en el sector público como en el sector privado. La tecnología cloud. En este sentido, he elaborado una pequeña ficha respecto de cada una de las tecnologías y procesos que vamos a analizar. En cuanto al cloud, pues los tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a nivel regulatorio, sobre todo los aspectos relacionados con la ciberseguridad, seguridad de la información, privacidad y propiedad intelectual, por lo que significa propiamente el concepto cloud, de externalización, y el concepto de pasar de un modelo de licencia a un modelo de pago por uso, bien por plataforma, por infraestructura o bien por software. Bien, en el ámbito del cloud y la relación del empresario con esta tecnología, sobre todo las cautelas y los aspectos más importantes a considerar son sobre todo los aspectos contractuales. Es decir, ¿cómo me protejo contractualmente con mis proveedores? Voy a externalizar parte de mis servicios, voy a externalizar parte de mis procesos, voy a externalizar parte de mi gestión, voy a externalizar parte de mi información corporativa. ¿Cómo protegerme? Y eso significa buenos contratos y significa buenos buenos niveles de servicio, cosas de nivel de servicio. Eso es importantísimo, esa fase previa de negociación y de cierre de contratos. A partir de ahí, en función del proveedor con el que estemos trabajando y su mayor o menor madurez, nos podemos encontrar que el propio proveedor nos puede ofrecer determinados marcos corporativos, determinados códigos propios de buenas prácticas, determinados estándares e incluso la posibilidad de que tenga implantada pues, algún estándar de referencia. Aquí, por ejemplo, pues cito algunas de las normas de referencia en materia cloud ISO, por ejemplo, controles de seguridad para servicios cloud, código de prácticas para la protección de la información de identificación personal en la nube, o tecnología de la información y técnicas de seguridad y marcos de privacidad también relacionados con el cloud computing, por ejemplo. Estos son aspectos esenciales que hay que replantearse de inicio antes de establecer la relación con un proveedor de este tipo de servicios. Esta tecnología, insisto, que el cloud tradicionalmente ha sido el indicador fundamental del grado de transformación digital de una empresa. De hecho, el informe que he mencionado antes de SIC precisamente habla de ello. Habla de que el cloud tradicionalmente se ha utilizado como termómetro medidor del grado de transformación digital de una empresa. Y, bueno, pues tanto aplicable al sector público como al sector privado. Recuerdo que en el año 2014-2015 fueron varias las administraciones públicas que nos solicitaron informes sobre la posibilidad de externalizar determinados tipos de servicio y la viabilidad conforme a los marcos regulatorios que les afectan. Evidentemente, en cada país la normativa es diferente y cada país ha desarrollado con mayor o menor grado la normativa de administración electrónica. Evidentemente, la contratación de un servicio cloud y la externalización de una función pública o de un servicio público en un proveedor externo, eso significa que tenemos que respetar esos marcos regulatorios donde nos definen además pues qué niveles de seguridad tiene que cumplir, qué certificaciones inclusive en seguridad tiene que reunir, incluso también en materia de privacidad. A modo de ejemplo, pues bueno, pues a esto se han apuntado todos los sectores públicos. Es decir, es una tecnología a la que no se podía dejar de lado, ¿no? Es decir, por todas las ventajas que comporta. Y bueno, pues a modo de ejemplo, pues SAP gestiona los servicios del gobierno federal de Estados Unidos en el cloud de Amazon, por ejemplo. Bien, otros aspectos que hay que considerar importantes a nivel jurídico en relación con el cloud son conceptos como la externalización. Estamos externalizando nuestra información, nuestros procesos, nuestros servicios. Y eso significa que el blindaje contractual es esencial. Otro de los aspectos es la deslocalización. Cuidado con nuestro proveedor y su ubicación, el personal. Cuidado también con determinados países o en determinados países, determinadas culturas, donde en función de lo que haga nuestra empresa, puede chocar incluso culturalmente con determinadas convicciones y creencias y podría afectar incluso a nuestro servicio. Figura también y aspectos jurídicos relacionados con el concepto de encargado del tratamiento en materia de privacidad. Es decir, el proveedor de servicios cloud es un encargado del tratamiento regulado tanto en las normativas europeas en materia de privacidad como en otras normativas como en Latinoamérica, que consta que tenemos
distintos asistentes de distintos países latinoamericanos y, como sabéis, pues bueno, dentro de lo que es la normativa de privacidad se regula específicamente esto y obliga a un plus de cosas que tenemos que regular o bien en ese contrato con nuestro proveedor de servicios cloud o bien en un contrato diferenciado, llamémoslo acuerdo de privacidad, acuerdo de confidencialidad y privacidad o DPA. Y luego, sobre todo, vinculado al primer aspecto que os he comentado, los aspectos de seguridad, fiabilidad, resiliencia, continuidad ininterrumpida. Es decir, es necesario blindarnos y blindar nuestro negocio y nuestra continuidad. Y eso significa blindarnos también jurídicamente en los contratos y revisar bien los acuerdos de nivel de servicio. En relación con todo esto, pues veréis que en todo lo que vamos a ver me he permitido pues lanzar algunos titulares de noticias que habréis leído en el New York Times, en El País, y en función del país donde estéis, seguramente lo habéis oído en los principales medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, esta. Un ex empleado avisa de que Google puede acceder a todos los documentos de los usuarios de su nube. Bien, no voy a entrar, evidentemente, a analizar si esto es así o no es así. Creo que todos conocemos cómo funciona Google, qué servicios ofrece Google y a partir de ahí, bueno, pues os lo dejo simplemente encima de la mesa. Blockchain, otra tecnología, la tecnología disruptiva, en esencia. Es decir, ¿qué comporta todo eso? Bien, marcos regulatorios. No tenemos una norma específica que regule el blockchain. Tenemos marcos legales generales que regulan ciberseguridad, que regulan privacidad, que regulan propiedad intelectual, pero no tenemos un marco especial, un marco específico que regule blockchain. Eso significa que a la hora de incorporar en nuestros procesos o externalizar procesos de negocios o irnos a un concepto descentralizado de parte de nuestro negocio, tenemos que pensar de nuevo en lo mismo que hemos hablado antes, en los marcos contractuales y en los blindajes contractuales con el proveedor o distintos proveedores que intervengan en todo ese marco. Tenemos que hacer un análisis de todos esos marcos regulatorios generales en qué nos puede impactar ciberseguridad, privacidad, etc., etc., etc. A partir de ahí, lo que estamos también viendo es que una tercera vía de aspectos jurídicos que se deben de considerar es las propias iniciativas del sector, sobre todo de los consorcios que están trabajando ya en ello y investigando en ello a nivel internacional, con el objetivo de crear pues, códigos de buenas prácticas, normas de la industria y estándares. Se está trabajando en ello. Es una tecnología que actualmente está en fase, pues, sobre todo de conceptualización y de implementación efectiva en todo tipo de sectores, no solamente en los tradicionales bancarios, aseguradoras, etcétera. No, es decir, esto es aplicable absolutamente a todos. Cuestiones en el aspecto jurídico más de actualidad, pues en lo que significa blockchain, pues bueno, sobre todo privacidad y seguridad. Hablamos de seguridad absoluta en un blockchain y el concepto descentralizado, cifrado. Hablamos también de privacidad, pero luego veremos como no del todo, no es del todo así. Hablamos también de identidad digital autosoberana, una opción que nos permite la blockchain. Es decir, cómo las personas podemos llegar a autogestionar todos nuestros datos tener el poder sobre nuestros datos. Es decir, esto hay mucho escrito sobre ello y es algo sobre lo que se está trabajando. Y sí, es una opción. Y soy proclive a esto. Pero todavía le queda mucho recorrido. Mucho recorrido. Identidad digital única frente a múltiples identidades. Identificación de los actores intervinientes en el tratamiento. Es decir, cuando estamos en blockchain, a nivel, por ejemplo, de normativas de privacidad, ¿quiénes son los actores, quiénes son los players que están interviniendo en el tratamiento de datos? Si se está reproduciendo en toda la red distribuida, en todos los nodos, ¿dónde está la información? ¿Quién está interviniendo? Si todo está anónimo, ¿quiénes son los encargados del tratamiento? Mayor distribución, mayor seguridad, pero ¿quién posee los datos? Blockchain públicas son realmente anónimas y las privadas, el blockchain privado, realmente es blockchain. Estamos ahí discutiendo eso, ¿no? Es decir, realmente un blockchain privado es blockchain, incluso lo que llamamos BaaS, es decir, lo que sería el blockchain en la nube, por ejemplo. Otros aspectos que plantea también blockchain, el ejercicio del derecho de rectificación y supresión en materia de datos personales. ¿Se puede aplicar en blockchain el derecho de rectificación? ¿Puedo modificar la cadena de bloques? ¿Puedo suprimir los datos en una cadena de bloques distribuida? ¿Podríamos pensar que los procesos de anonimización irreversible, si yo dentro de la cadena de blockchain establezco procesos de anonimización irreversible, sería equivalente a un derecho de supresión? Sería una opción.
Después se nos plantean cuestiones como tipologías de cifrado, seguridad respecto de la alteración de la información, no tanto respecto de la forma de acceso a la misma. Nos planteamos también, bueno, pues en este último mes habréis leído varias noticias de que Google ha anunciado al mundo que ha alcanzado su supremacía cuántica. Por fin está ahí. Por otro lado, IBM, su partner en distintos proyectos, niega que eso sea exactamente así. Si realmente estamos ahí en la computación cuántica, hemos conseguido esos superordenadores capaces de hacer en segundos operaciones que tardarían cientos y no sé si miles de años. Estamos hablando de que esa computación cuántica supondría el fin del blockchain tal y como lo conocemos, supondría el fin de la ciberseguridad, del cifrado, de la privacidad en la sociedad digital. ¿Qué ocurre si la computación cuántica está en manos de entidades privadas? ¿Quién rige y regula todo eso? No existe un marco legal que regule esto. Bien, muchas preguntas y muchas inquietudes en la parte jurídica, como veis, ¿no? En cuanto a iniciativas, pues bueno, Liechtenstein se ha desmarcado esta misma semana pasada con la primera ley global sobre el blockchain. Bien, con distinto contenido, distinto alcance al esperado, pero bueno, tenemos ya un país que ha puesto sobre la mesa pues la primera normativa sobre el blockchain. Y luego, a nivel de iniciativas de la industria, pues bueno, la industria, como he referido antes, es decir, está intentando, no por la vía legal que corresponde a los gobiernos, sino por la vía de la autorregulación, establecer algunas reglas internacionales sobre todo contra aspectos específicos, en particular contra el blanqueo del dinero por parte del Grupo de Acción Financiera. Bien, otra de las tecnologías vinculadas a blockchain o de las herramientas y productos y recursos que nos permite generar el blockchain son las criptomonedas. Aquí podríamos pasarnos no una hora, podríamos pasarnos un mes hablando solamente de todos estos temas. Lo mismo, no existen normativas específicas que regulen el mundo de la moneda virtual o las criptomonedas. Tenemos marcos regulatorios generales que vuelven a impactar en todo esto, aspectos de ciberseguridad, aspectos de privacidad, aspectos de actualidad. Bueno, pues ahora mismo la mayoría de gobiernos están buscando la protección de los inversores ante los ICOs. La mayoría de gobiernos se están lanzando al tema sobre todo de la fiscalidad, es decir, cómo proteger todo esto, cómo tener también y regular la dimensión fiscal de esas transacciones mediante criptomonedas, el tema del blanqueo, financiación del terrorismo, sectores como la banca de inversión. Están viendo evidentemente el blockchain como una oportunidad, pero también como una amenaza. Es decir, nos encontramos con nuevos players con los que tenemos que jugar. Apple Pay, Google Pay, PayPal, Amazon. Nos encontramos en este sector con nuevas figuras, las fintech, por supuesto, que llegaron para quedarse, o los robo-advisors, que estamos ya en segunda generación, es decir, asesores financieros virtuales, pero ya no es de gestión de activos en cartera, sino de gestión de activos y de pasivos. Bien, nos encontramos también pues, reflexiones en el ámbito de las monedas virtuales desde un punto de vista jurídico de, bueno, si estamos ante el fin del dinero tal y como lo conocemos, si estamos ante el fin del dinero físico, de las monedas y de los billetes. Bien, a experiencias pilotos las hay. Suecia lo ha hecho. Y alguien de vosotros haya estado en Suecia se habrá encontrado con que en todo tipo de restaurantes y tiendas hay un cartel gigante en la puerta que indica que no se acepta dinero en efectivo. Bien, ¿ocurrirá? ¿No ocurrirá? El presidente del Deutsche Bank en el foro de Davos de 2016 dijo que probablemente las monedas y billetes desaparecerán en una década. Bien, esto era 2016. Nos quedan todavía 6 años por delante. Veremos qué sucede. No solamente hizo estas predicciones, en este caso el presidente del Deutsche Bank. Por ejemplo, pues Dan Schulman, el responsable de PayPal, exactamente igual. Otras voces manifiestan todo lo contrario. El director ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga, es decir, es muy claro, es decir, el dinero no va a desaparecer. Insisto, estamos en un ciberespacio, en un entorno mundial, en un mundo globalizado y no podemos mirar las cosas desde nuestro ombligo. Es decir, forman parte de este mundo todos los países y son diferentes realidades, con lo cual la desaparición del dinero, monedas y billetes, el dinero en efectivo, tal y como lo conocemos, pues no va a ser una realidad ni a corto ni a medio ni a largo plazo. Le queda todavía mucho recorrido. En materia de cibermonedas, pues nos encontramos con múltiples iniciativas. Facebook, como sabéis, lanzó su iniciativa Libra
Y esto ha generado pues, un revuelo internacional, primero en Estados Unidos, que pues, la condena por parte de Donald Trump, y por otra parte el Parlamento Europeo ha reaccionado. Es decir, bueno, pues ¿qué puede suponer Libra para el sistema financiero? De hecho, ha motivado pues, un documento de trabajo específico sobre esto. De hecho, la Unión Europea ya ha publicado que va a regular el mercado de las divisas virtuales y se sube al carro de múltiples países que ya están en ello. Uruguay ya hace tiempo que lanzó su proyecto piloto del e-peso, por ejemplo. En Alemania ya se ha reconocido desde el año 2018, desde finales de 2018, las criptomonedas como un medio de pago equivalente a una moneda de curso legal y a nivel internacional. Y Japón fue el primer país en reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal en 2017. A partir de ahí, pues bueno, distintos países pues han mostrado ciertas reticencias a todo esto y siguen blindándose y protegiéndose frente a lo que puede suponer el impacto de las criptomonedas pues en el control de cambios, en lo que es el sector bancario y en otros sectores. China, por ejemplo, prohibió las plataformas de intercambio. Malasia, Argentina y Singapur anunciaron que, sobre todo desde la dimensión fiscal, van a ir a las ganancias derivadas del Bitcoin. Rusia, Kirguistán, Islandia, Ecuador, Bolivia, Bangladesh, Vietnam, Taiwán han prohibido el uso de todas las criptomonedas. Reino Unido también ha anunciado la regulación de las criptomonedas, igual que la Unión Europea. Y Francia y Alemania, a pesar de Alemania de haberlo reconocido como, en este caso como moneda, pues siguen insistiendo en los riesgos que supone para inversores. De hecho, ha motivado todo esto incluso varios pronunciamientos judiciales recientes, tanto en Europa como fuera de Europa. Y sobre todo, determinadas actuaciones como es pues eso, la investigación reciente que ha iniciado Bruselas sobre el tema Libra y lo que podría ser lo que considero una práctica anticompetitiva. Bien, estaremos expectantes frente a todo lo disruptivo que tenemos por delante. IOT, otra tecnología que ha revolucionado totalmente en 2019 y en 2018 los negocios. Insisto, no existe una normativa especial que regule IoT. Tenemos las generales que regulan los aspectos de ciberseguridad, privacidad, propiedad intelectual. Si vamos a implantar sistemas basados en IoT en nuestra empresa, sobre todo blindajes contractuales. Insisto, la importancia de crear ley. Hacer un contrato es la oportunidad de crear ley, no general, que se aplica a todo el mundo, sino entre dos partes, entre las partes que firman ese contrato. No desaprovechemos esa oportunidad. No tenemos una regulación, con lo cual, ante ausencia de regulación que nos pueda perjudicar o dejar en una posición débil como empresa, busquemos una protección, y una protección es contractual, crear ley entre las partes. En el ámbito de los IoT, es decir, estamos ante la tormenta perfecta, es decir, dispositivos interconectados a través de redes públicas, primer factor. Segundo factor, dispositivos que la configuración inicial de seguridad pues no es la más adecuada. Dispositivos que suelen llevar una configuración por defecto de fábrica, que el usuario no suele cambiar. Y sobre todo el tercer factor es la falta de concienciación y de formación en el usuario tanto ciudadano como empresa, sobre realmente los riesgos asociados al uso de todos estos tipos de dispositivos. Y en ese contexto estamos ante la tormenta perfecta, es decir, todo lo que son ataques 2019 se han orientado, igual que ya empezaron en 2018, se están orientando principalmente a IoT. Estamos hablando de 30.000 millones de aparatos que estarán conectados entre sí en 10 años. Otros afirman que 50.000 millones de dispositivos en 2020. Gartner se queda en 26.000 millones, nada más y nada menos. Ejemplos. Pues bueno, supongo que conocen o conocéis el caso de este osito de peluche que se conectaba por wifi y que un nano de 11 años pues fue capaz de demostrar cómo podía hackear dispositivos utilizando el propio osito, ¿no? El ataque a la red eléctrica de Ucrania utilizando dispositivos IoT, 9 meses, paralizado absolutamente todo, un embarazo. Iniciativas múltiples. De hecho, por ejemplo, Reino Unido ha anunciado estas últimas 3 semanas, como veréis, lo que ocurre en prácticamente 15 días, 3 semanas, pues es múltiple y variado. Ha anunciado no solamente la existencia de un código de buenas prácticas, la creación de un código de buenas prácticas en materia de IoT, que ya existe por parte de la industria, sino sobre todo lo va a transformar en ley. Es decir, va a convertir en ley lo que antes era un mero código corporativo de buenas prácticas. ¿Vale? Con lo cual tendremos una ley específica en Reino Unido en materia de IoT. Si tocamos inteligencia artificial, pues bueno, pues volvemos a lo mismo. ¿Tenemos una normativa específica de inteligencia artificial? La respuesta es no.
Tenemos que acudir a marcos regulatorios como ciberseguridad, privacidad, propiedad intelectual y lo mismo. Si como negocio voy a vincularme con un tercero que va a desarrollar lo que va a ser la integración de inteligencia artificial en mi negocio, lo mismo, es decir, buenos blindajes contractuales, donde tenemos que tener en cuenta todas las partes, hardware, software, redes, etc., 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 y por supuesto las partes de niveles de servicio, ciberseguridad y privacidad. En inteligencia artificial sí me vais a permitir que me explaye un poquito más, porque he entrado de lleno en algunas publicaciones que he publicado recientemente, y partir de unas reflexiones, algunas tremendistas, ¿no? Es decir, cito mucho a Stephen Hawking, donde afirmaba, ¿no?, en relación con las cuestiones éticas y morales que plantea la inteligencia artificial, que la humanidad tiene un margen de 1000 años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos. Y otra afirmación, es que me quedé con ella, ¿no? Es decir, los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos. Claro, si lo leemos con detenimiento, parece que prácticamente estamos identificando esto con el mundo del cine, ¿no? Es decir, quizás películas como Terminator. Bueno, si analizamos lo que es la historia de la humanidad, si nos fijamos lo que fue el mundo de la literatura, desde Julio Verne, de cuando escribía sobre una especie de nave que era capaz de llegar a la Luna, o de una especie de nave que iba por debajo del agua, bueno, pues el hombre ha sido capaz de imaginar la ficción, pero esa ficción la ha identificado como su futuro y lo ha conseguido. Ha creado el cohete, el que va a la Luna, ha creado el submarino que va por debajo del agua. Bueno, pues la literatura fue quitándole terreno al mundo del cine y el cine ha imaginado otras cosas. Ha imaginado medios neuronales para anticiparse a la comisión de delitos. Minority Report. Bueno, pues esto ya es una realidad. En unas semanas tengo que impartir precisamente una conferencia en la Facultad de Derecho sobre precisamente esto, es decir, los sistemas que se están desarrollando a nivel mundial en este tema, es decir, en ese concepto de Minority Report para adelantarse y anticiparse al delito, por ejemplo. Esto es una realidad. O películas como Terminator, donde, bueno, pues una computadora toma el control de absolutamente todo y se produce el fin del mundo. Bien. Esta es una postura, es una manera de ver la inteligencia artificial. Bueno, pues creo que no, debemos dejarla ahí, pero no la olvidemos. No la olvidemos por lo que luego comentaré. Frases que considero que nos deben hacer reflexionar, ¿no? Es decir, los robots se programarán a sí mismos en el futuro. O dentro de 30 años la inteligencia artificial será más inteligente que el cerebro humano. Aquí hasta me he citado yo, ¿no?, en un libro reciente que hemos publicado donde precisamente hablaba de esto, ¿no?, de cómo el hombre ha sido capaz de imaginar, de anticiparse, de imaginar y de escribir su propio futuro. Se ha generado sus propias inquietudes, sus propios deseos, sus propias ficciones y sus sueños a alcanzar. Y lo ha conseguido. Es lo maravilloso del ser humano, ¿no? Bien, el tiempo siempre, pues, nos pone a todos en nuestro sitio. Afirmaciones como las máquinas nos podrán reemplazar si las dejamos. Informes europeos en 2018, en marzo de 2018, es decir, todo ese escenario catastrófico y dantesco, ¿no?, vinculado a la inteligencia artificial, pues bueno, motivó incluso un informe europeo de por qué deberíamos temer a la inteligencia artificial. De alguna manera, ese informe pretende, pues, bueno, relajar y realmente, es decir, bueno, pues poner las cosas en su sitio, ¿no? De hecho, pues han habido múltiples iniciativas a nivel europeo previas a lo que será una futura regulación en materia de inteligencia artificial. A nivel internacional, las grandes corporaciones se han aliado también en The Future of Life Institute, que son Facebook, Google, Microsoft, Amazon y IBM, para trabajar en materia de inteligencia artificial. Frases como el CEO de Google, es decir, que es así, es decir, el avance de la inteligencia artificial hasta el momento es lo más importante con lo que la humanidad ha trabajado alguna vez, incluso por arriba del descubrimiento del fuego o la electricidad. Es decir, así lo siento, así lo veo. Es decir, estamos ahí. Y todo esto, es decir, plantea múltiples cuestiones jurídicas que no resuelve una ley específica. Cuestiones jurídicas en materia civil, laboral, propiedad intelectual, incluso penales, en materia de privacidad, es decir, las normativas de privacidad europeas, en Latinoamérica, muchos países en este caso del continente asiático, incluso la futura normativa estadounidense, es decir, viene a reconocer el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Es un derecho que tenemos las personas, por ejemplo. Cuestiones como las relaciones laborales, despido de robots. Hemos llegado ya hasta incluso no el despido de la persona por un robot, no, a despido de robots. Aparte de que se han planteado, y recientemente pues hemos tenido una sentencia en España, otra en Estados Unidos, sobre el despido de una persona por sustitución de esa persona por un robot. Eso va a afectar el empleo. Claro, ese robot hacía lo que esta persona podía hacer en 3 meses, lo hacía ese robot o esa máquina en apenas 5 horas, por ejemplo. La cuestión es cómo abordar esto. Estamos ante una revolución, y la misma que supuso la cadena de fabricación de Ford en su día, sustitución de lo que era la mano de obra conocida hasta entonces por otra. Pues esa es la reflexión en la que estamos ahora. Es decir, que por supuesto la inteligencia artificial va a afectar al empleo, por supuestísimo, pero no podemos rechazarlo, tenemos que aceptarlo y lo que tenemos es que actuar frente a ello. Y actuar frente a ello mediante planes de formación y recapacitación de nuestros empleados, de reubicación, buscar las nuevas oportunidades, es decir, reorientar sobre todo el empleo a aquello que va a ser una mayor necesidad, pero no podemos renunciar como empresa a la tecnología. Renunciar a la tecnología significaría perder la ventaja competitiva, quedarnos atrás en el mercado, ser menos eficientes, ser menos efectivos y a la larga significaría cierre y despidos, con lo cual afectaría a todos, empresa y ciudadano. Más cuestiones que plantea el tema del robot autónomo inteligente y la personalidad electrónica, es decir, ¿puede un robot tener personalidad electrónica? A nivel europeo, iniciativas múltiples. Recientemente la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en sistemas judiciales. Habrá un futuro marco legal en breve, ya está trabajando en ello el Consejo de Europa. Y como algunos titulares de prensa que habrán leído en esos distintos países, pues bueno, titulares como estos. Geomic ofrece 116.000 euros a quien ponga rostro a miles de robots. Es decir, van a unificar la imagen de sus productos, por ejemplo. O Facebook compra una empresa dedicada a comprar ordenadores con la mente a través de conexiones neuronales. Es decir, esto es en lo que vivimos. Aquí me he permitido hacerles una especie de collage de noticias vinculadas con la inteligencia artificial. Nos encontramos de todo. Noticias alarmantes. Los robots que pueden decidir matarnos llegan sin leyes que los regulen. Bueno, pues esto es real. ¿Vale? Nos puede gustar, no gustar. Tenemos que diferenciar entre inteligencia artificial, robots y humanoides, o robots con forma humana. A veces lo mezclamos. Es decir, sobre todo la gente en la calle pues lo asocia todo a lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Vale? Es decir, pero esto es una realidad. Se está planteando incluso el tema en la ONU, por ejemplo. Bien. Les invito también que vean, es decir, no quiero posicionarme ni en un lado ni en otro porque en este caso mi finalidad es ponerles encima de la mesa estas reflexiones. Tengo mi opinión evidentemente al respecto y igual que pueden ver pues, algunas de estas noticias, les invito a que pinchen el enlace que figura al pie. Es un vídeo que supongo que habrán visto de Boston Dynamics, ¿no? Donde precisamente en relación con algunas de esas noticias alarmantes y en relación a pues algunos de sus productos que van más orientados hacia lo que es la industria armamentística, pues grabaron un vídeo que es bastante simpático. Insisto, no existe una legislación específica sobre inteligencia artificial a nivel mundial. Y estamos viendo iniciativas por parte de distintos países. Emiratos Árabes nombró un ministro de inteligencia artificial, quiere estar a la vanguardia de la inteligencia artificial y liderarlo en el mundo. Estados Unidos quiere también y se ha subido a la carrera. Ya hay un grupo de expertos creado en la que va a desarrollar toda esta normativa en inteligencia artificial. Europa también está ahí. Algunos de los informes hablan tanto de esos países líderes en materia de inteligencia artificial y figuran o fijan a China y Emiratos Árabes como los países de vanguardia. Y, bueno, pues tanto España como la Unión Europea pues están trabajando también ya en todo. En relación con la inteligencia artificial me llamó la atención este informe de Gartner y se lo he incluido. Sí, precisamente porque entraba a hablar de la inteligencia artificial y de realmente cuál es el grado real de incorporación en la industria. Y bueno, pues sorprendentemente, pues no es todo lo que he esperado o todo lo que a nivel de marketing suena. Les invito a que lean algunas de sus conclusiones porque son bastante próximas a lo que es la realidad de la empresa en este momento a nivel mundial. Bien, otras tecnologías también vinculadas al mundo, a lo que es la transformación digital, las redes sociales, también plantean múltiples conflictos. Marcos regulatorios específicos no los tenemos. Tampoco existe una normativa específica. Tenemos que acudir a normativas generales, ciberseguridad, privacidad,
servicios de sociedad de la información, protección de la intimidad, honor y la imagen, pero no tenemos una normativa específica y sobre todo nos tenemos que acabar muriendo muchas veces en las propias directrices y condiciones contractuales que las propias redes sociales imponen a la hora de dar de alta a un usuario y de utilizar sus servicios. Bien, redes sociales, tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos encontramos en actividades en el ámbito doméstico y privado, lo que significaría que determinadas normativas de privacidad no se van a poder aplicar. Determinadas, otras sí. Ejemplos que conocerán ustedes seguramente en materia de redes sociales, pues bueno, PlayStation y su red Sony Network, pues bueno, pues desde hace muchísimos años está teniendo ataques continuos, sobre todo en Navidades, y bueno, pues el primero que fue en 2011 fueron 77 millones de usuarios afectados en 59 países. La red de contactos estadounidense Ashley Madison, 30 millones de afectados. Facebook, sobra decir que es Cambridge Analytica y todos los escándalos de 2018, pues bueno, 87 mil millones de personas afectadas. Por ejemplo, eso ha motivado, y esto es importante, el cambio de actitud que se ha efectuado frente a las FANGs, frente a las Facebook, Amazon, Google, las grandes tecnológicas. La Unión Europea, como saben, está actuando. Y está actuando no solamente legislativamente, sino incluso judicialmente. Legislativamente lo ha hecho mediante toda la capa de normativas que se ha ido aprobando durante los últimos años, sobre todo en materia de privacidad, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en materia de ciberseguridad. Pero Estados Unidos ha dado un giro. Luego lo veremos. Primero con determinadas iniciativas legislativas para aproximarse a la legislación europea, por un lado, y por otro, es decir, su Comisión Federal de Comercio y la Securities Exchange Commission, es decir, están actuando ya contra estas empresas que eran intocables. Y no actuando estamos hablando de sanciones de 1 millón de euros, no, estamos hablando de la imposición de una multa de 5.100 millones de dólares a Facebook. Es decir, por vulneración de la competencia y por vulneración de los derechos de los consumidores, incluyendo toda la capa de privacidad. Twitter, también 2018, 330 millones de cuentas por el aire. Es decir, este es el escenario en el que nos movemos en redes sociales. Otra de las cuestiones jurídicas que plantean las redes sociales a la hora de, sobre todo en relación con los marcos de privacidad, es decir, cuando los negocios, las empresas, buscamos un community manager o un servicio de community managers, cuidado, es un encargado del tratamiento a efectos legales. Tenemos que regularizar contractualmente con el contenido legal preceptivo todo lo que toca conforme a las normativas de privacidad. Aspectos también de reputación digital en redes sociales. Aquí me quedo con la frase que suelo utilizar en las universidades donde doy clase, ¿no? Es decir, en una frase mítica, ¿no?, de Warren Buffett, es decir, se necesitan 20 años para construir la reputación y 5 minutos para destruirla. Hoy en día ni 5 segundos, ni tan siquiera eso en redes sociales. Y los fake news, es decir, cada vez más hay más iniciativas, también a nivel europeo, para regular esta realidad. En materia de ciberseguridad no me voy a explayar demasiado porque, bueno, pues creo que estoy... Sí. Tenemos más o menos 7 minutos más. Sí, no, acá estoy acabando ya. En ciberseguridad no me voy a explayar, porque estoy hablando con compañeros y con profesionales expertos en todos estos temas. Tenemos nuevos marcos europeos, tenemos nuevos marcos en distintos países, tenemos también nuevas normas, sobre todo ISO y nuevos estándares de referencia. Sobra decir alguno de los, pues solamente hablar de 2018 ha sido, de 2017 a 2018 ha sido 2 años convulsos. En el último año, pues aquí tiene una relación de empresas, entre otras muchas, que se han visto afectadas por brechas de seguridad importantes. En materia de privacidad, aquí sí que tenemos normativas específicas, normativas cada vez más proteccionistas, pero más flexibles, lo que significa que son normativas duras, pero cada vez más adaptables a cualquier tipo de empresa, grande o pequeña, y eso es importante. En Europa, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos. En este sentido, hay un informe muy reciente que analiza, y se lo cito, analiza lo que es el grado de cumplimiento de todas estas normativas a nivel internacional, es un informe de Capgemini, y habla un poquito de lo que es el grado de cumplimiento, pues tanto en Estados Unidos como en empresas de Reino Unido, Alemania, Suecia, es decir, pues, bueno, invito a que por lo menos pues, lean y valoren un poquito todo esto. Destacar sobre todo, es decir, las iniciativas legislativas que en Estados Unidos. La Ley de Defensa de Privacidad del Consumidor de California, que entrará en vigor el próximo mes de enero. Es decir,
muy similar en muchos aspectos al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y el proyecto de ley de derechos de la privacidad y su protección de California, la California Privacy Rights and Enforcement Act de 2020, proyecto de ley muy basado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Más novedades, pues bueno, aquí les he metido algunas de esas noticias que también nos encontramos y que hemos leído todos en medios de comunicación y que nos debe hacer reflexionar. Es decir, Google admite que escucha el 0,2% de las conversaciones con su asistente virtual. Empleados de Amazon escuchan a diario conversaciones que mantienen los usuarios con Alexa. El Congreso de Estados Unidos profundiza la investigación a las 4 grandes tecnológicas, precisamente, entre otros motivos, por este. Y una de las más recientes, pues acusan a Google de dar en secreto datos personales de usuarios anunciantes, por ejemplo. Materia de cibercrimen, no me voy a explayar, pero el problema de los delitos tecnológicos, los delitos electrónicos, ¿qué ley aplicamos? ¿Cómo podemos perseguir al responsable? ¿Qué mecanismos tenemos de cooperación judicial? ¿Ante qué juzgado? Aquí tienen algunos de ejemplos que ustedes conocen y bueno, pues imagínense, ¿no? El cibercrimen cuesta casi 600.000 millones de dólares a la economía mundial, según informe de McAfee, por ejemplo. Bien, otros desafíos que plantea la transformación digital, pues bueno, o en otros aspectos como protección de la innovación, patentes, marcas, diseño industrial, competencia desleal, publicidad, propiedad intelectual, muchos otros aspectos. Entonces, a modo de conclusión, esencial, por un lado, buenos blindajes contractuales ante la ausencia de una legislación específica, necesidad de adecuación de esas normas que sí tenemos definidas en los aspectos que nos afecten y sobre todo, es decir, una mentalidad flexible ante un entorno absolutamente cambiante y disruptivo de manera continua y vertiginosa. Y los profesionales tenemos que hacer que el empresario no se sienta ante un precipicio, sino todo lo contrario. Tenemos que ayudarle y que vea todas estas tecnologías como una gran oportunidad, pero un cambio sobre todo de organización y de cultura. Y eso es importante que sepamos también ayudar al empresario en este sentido. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o cuestión que queráis plantear. Bueno, pues está habilitado el chat para que hagan cualquier tipo de pregunta que desean a José Manuel. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer a través del chat y yo se lo hago llegar a José Manuel, que sin problemas nos atenderá gustosamente. Yo mientras se animan algunos de los asistentes al webinar, sí que me gustaría que intentaras brevemente, en la medida de lo posible, porque bueno, sé que es un tema complicado, pero que nos contaras un poco cuáles son las claves que tú consideras que mejorarían la ciberseguridad y privacidad en la sociedad digital actual. Bueno, lo de ser breve, ya te he dicho que ser abogado y breve, eso es muy incompatible, y más en estos temas. Compatible, sí. En estos temas, y más conociéndome, y tú conociéndome como me conoces. No, seré breve. Vamos a ver. Para mí es esencial, y igual que cuando hablábamos, y hablamos siempre de seguridad, hablamos siempre de los 4 pilares de seguridad, ¿no? De políticas, procedimientos, normas, recursos y sobre todo concienciación y formación. Bien, me quedo con esa última parte. Para mí es esencial en ciberseguridad y en privacidad, es decir, la concienciación y formación sobre todas estas cuestiones. Pero concienciación y formación en las edades más tempranas. Es decir, y a nivel general, a la sociedad en general, al que va a ser el usuario, al que va a tocar la tecnología. Y eso significa empezar a incorporar en los colegios, en las edades más tempranas, formación sobre todos estos temas. Antes los nanos tenían un móvil con 14 años, luego pasó a 12, luego a 10. Yo ya me da miedo pensar con qué edad tienen ya acceso a una tablet o a un móvil. Básicamente porque mis hijos son algo mayores, pero me da terror pensar de que un nano con 5 o 6 años pues tiene ya una tablet de manera permanente en sus manos. Bien, es fundamental la formación. Es fundamental también un cambio de estrategia del legislador a la hora de legislar. Es decir, creo que el legislador tiene que legislar sobre tendencias y no sobre novedades. Y tiene que legislar aplicando técnicas del pasado. Es decir, regular de la manera más amplia posible realidades y situaciones de conflicto que se puedan plantear en este entorno nuevo, totalmente nuevo y diferente. Y sobre todo tenemos un hándicap, como he dicho al principio, los ordenamientos jurídicos, esas normas que tienen que regular la convivencia en la sociedad digital
son nacionales, no hay regulaciones internacionales. Con lo cual eso significa la obligación de los estados de ponerse de acuerdo, de sentarse todos a hablar, y eso sabemos que en la realidad es casi una utopía, por los intereses contrapuestos, por distintas causas. Con lo cual, de alguna manera, necesidad de que los gobiernos pues aproximen posiciones en algunas materias, que evidentemente no va a haber unanimidad jamás en absolutamente nada, pero sobre todo que aproximen posiciones y sobre todo la industria. Es decir, que la industria sea la que dé el paso, que se autorregule, que sea la garante de esa ciberseguridad y de esa privacidad. De hecho, los informes avalan que esos contextos de ciberseguridad y de privacidad son los que están siendo un obstáculo para el desarrollo de la economía digital. Se lo están demostrando y, sin embargo, desde la aprobación del nuevo reglamento y los cambios que han habido en las distintas tecnológicas, grandes y pequeñas, a esos informes evidencian de que ha habido un incremento del volumen de ventas, lo que significa que ciberseguridad y privacidad se transforma también en una ventaja competitiva, en una oportunidad y se tiene repercusión también en la cifra de negocio. Con lo cual, yo creo que esas son un poquito las líneas maestras que debemos de tener en mente, que es, insisto, formación y concienciación a todo el mundo, empresas, ciudadanos, promoción de esa concienciación por parte de los gobiernos, lo que es legislación, intentar crear legislación específica. Existe legislación específica en materia de privacidad, por ejemplo, el Reglamento Europeo, que incluso tiene vocación de aplicación fuera de nuestras fronteras. Es decir, cualquier empresa fuera de la Unión Europea que ofrezca bienes o servicios a ciudadanos europeos, le afecta la normativa de privacidad, le afecta el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues buscar nuevas técnicas legislativas, sobre todo basadas en las tendencias, más que en las novedades. Perfecto, José Manuel, muchas gracias. No veo no veo preguntas. Estaba leyendo el comentario de Daniel que decía excelente exposición. Muchas gracias por permitir participar. Saludos de Argentina. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, en especial a José Manuel por su presentación y experiencia en este aspecto. Y de nuevo, pues gracias en general a los asistentes y ponentes y esperamos verlos en la próxima ocasión, en el próximo webinar que ya está anunciado, que será por lo que si todos aquellos que desean apuntarse al webinar, pues ya se pueden inscribir. Gracias de nuevo, José Manuel. Espero verte en breve y gracias a todos los asistentes a este webinar. Pues muchas gracias por todo, por la invitación y a todos los que habéis dedicado pues esta hora a este webinar. Espero que pues, os haya sido de la mayor utilidad posible. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.